la plenitud del gozo del Señor. Yo iré de la tierra hasta el fin. Llevaré tu verdad de la tierra hasta el fin. Que tu amor y tu paz des a la humanidad. Yo iré de la tierra hasta el fin. Del mundo en derredor, gentes que la aman de Dios no gozan en su ser. Hoy sé que debo ministrar a todos por doquier y gozoso compartir la gracia del Señor. Yo iré de la tierra hasta el fin. Llevaré tu verdad de la tierra hasta el fin. Que tu amor y tu paz des a la humanidad. Yo iré de la tierra hasta el fin. Yo iré de la tierra hasta el fin. Llevaré tu verdad de la tierra hasta el fin. Que tu amor y tu paz des a la humanidad. Yo iré de la tierra hasta el fin. Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo estar con ustedes una vez más para compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy es un día maravilloso, no solamente para oír la palabra de Dios, sino también para participar en esa adoración que debemos a nuestro Señor por tantas bendiciones que nos da día a día. Y es un gozo estar celebrando el cuidado que Él tiene con nosotros. Esta semana se celebró jueves, como tradicionalmente se hace en muchos países, el Día de Acción de Gracias. Y para nosotros los creyentes, cada semana tenemos un Día de Acción de Gracias, porque cada vez que venimos a adorar al Señor, a nuestro Salvador, a darle gracias por todo lo que Él hace por nosotros, estamos demostrando nuestra gratitud por todo lo que Él hace en nuestra vida. Antes de iniciar el tiempo que vamos a estar estudiando la palabra, vamos a orar para que el Señor nos bendiga y el Santo Espíritu nos guíe. Padre, gracias por estar con nosotros, por cuidarnos, por bendecirnos,
pedimos perdón por nuestros pecados, arrepentidos, Señor, venimos delante de ti por todas las cosas que hemos hecho que no te agradan, Señor, pidiéndote que nos hagas dignos, Señor, de poder acercarnos a tu altar, digno, Padre, de compartir tu palabra. Bendice, Padre, todo lo que hemos de decir, que tu Santo Espíritu tome control, Señor, en este momento, Señor, y permita, Padre, que podamos únicamente decir la palabra tuya y que esa palabra pueda llegar, Padre, a cada corazón y según su necesidad traer paz, aliento, Señor, y ánimo para poder vivir cada día, Señor. Esté con nosotros, guárdanos, bendice a tu Santa Iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. El título del mensaje de hoy: testificando como hijos de Dios por medio de nuestro trabajo, por medio de nuestro empleo. Y el texto lo encontramos en Tito capítulo 2, versículos 9 y 10. Tito 2, 9 y 10 nos dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hemos estado estudiando en estas últimas semanas algunas de las del mensaje que el apóstol Pablo dio a Tito en cuanto a la iglesia en general. En primera instancia, hace algunas semanas atrás, hablamos acerca del papel o cómo debe desempeñar el papel los ancianos, los varones dentro del cuerpo de Cristo. Luego hablamos acerca del papel de las ancianas dentro de la iglesia, dentro de la sociedad. Y la semana pasada hablamos acerca de cómo debe ser el papel de los jóvenes. Hoy vamos a estar tocando el papel que todos nosotros hacemos, el papel de empleado, y cómo debemos nosotros comportarnos o mostrándonos al mundo como siervos, como servidores, no importa dónde nosotros trabajemos, pero allí tenemos una responsabilidad en la empresa donde estemos como creyentes, porque también con nuestro empleo podemos llevar un mensaje. En Génesis capítulo 2, versículo 15, nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Antes de que el hombre pecara contra Dios, la Escritura nos dice que ya Dios le había buscado una ocupación. Acá en Génesis capítulo 2, en versículo 15, nos dice que Dios lo había puesto en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios le había dicho, o Dios le había dado una ocupación, porque mucha gente dice que el trabajo nació después de pecar. No, desde el principio Dios había determinado dentro de sus planes que el hombre tendría que tener algo en que entretenerse, en que ocuparse. Y cuando Él le dio este trabajo a Adán, todavía Adán y Eva no habían pecado. Él le dijo que guarda y labra la tierra. Fue la primera ocupación dada al hombre, lo que nos dice que es la voluntad de Dios que estemos ocupados, que tengamos una profesión, que ejerzamos esa profesión. La Biblia ofrece muchas enseñanzas en cuanto al deber de usar nuestras manos en un trabajo específico que ayude al sostén propio de nuestra familia. Proverbios capítulo 10, versículo 4, resalta el hecho de que cada uno de nosotros debe ocuparse en algo, ocuparse en hacer algo. Proverbios capítulo 10, versículo 4 nos dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La mano de los negligentes empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Para nosotros poder sustentarnos, para poder
tener lo que día a día necesitamos, nuestras necesidades básicas, alimento, vestido y vivienda, tenemos que trabajar. Eso no es gratis, ni tenemos que pedírselo al gobierno gratis. Tenemos que esforzarnos. Cada ciudadano debe esforzarse para que pueda libremente y voluntariamente hacer algo cada día para obtener las cosas básicas que él necesita: alimento, vestido y vivienda. Y nosotros muchas veces, a medida que nos esforzamos, tenemos mucho más que el alimento, el vestido y la vivienda. En Proverbios 10:4 nos hace esa recomendación, o nos dice esa gran verdad, que si con diligencia trabajamos, vamos a tener lo necesario para vivir. Pero si somos diligentes, como popularmente se dice, si somos vagos, no nos gusta el trabajo, entonces la pobreza estará en la puerta de nuestra casa. En tiempos modernos podemos elegir dónde trabajar, y desde muy temprano en la vida podemos elegir cómo nos ganaremos en el futuro la vida. Cuando elegimos dónde trabajar y con quiénes trabajar, debe ser una decisión que honre a Dios, pues hemos de ser testimonio en el lugar donde vamos a trabajar. Hemos de ser testimonio porque somos hijos de Dios, y nuestro trabajo debe reforzar nuestro ministerio de ganar almas en este mundo para Dios. Nuestro trabajo es parte de el ministerio que Dios quiere que nosotros hagamos como parte del cuerpo de Cristo. Ese es podríamos decir, lo que Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros vivamos una vida feliz, distinta. Analicemos el consejo del apóstol Pablo a los siervos que pueden ser aplicados en el día de hoy a los trabajadores que día a día se esfuerzan por dar lo mejor de sí para el bienestar de ellos mismos y de sus familias. ¿Sabe? En este tiempo de pandemia en que hemos estado viviendo, nos hemos dado cuenta lo importante que es trabajar, lo importante de poder sostenerse, lo importante de hacer un negocio, lo importante de poder usar nuestras manos para hacer algo que nos pueda ayudar. Hay muchas personas durante este año, de estos casi 2 años de pandemia, que han perdido su trabajo, su empresa quebró y han tenido que vivir de lo poco que el gobierno da. Y sabe, eso a una persona que estaba acostumbrada a disfrutar de un salario más quizás el doble de lo que el gobierno ofrece, es difícil vivir con lo que ahora le llega a sus manos, y simplemente porque no tiene trabajo. Entonces nos damos cuenta de que cuando tenemos trabajo es una bendición para nosotros, es una bendición. Y por eso el apóstol Pablo, por medio de Tito, o hablándole a Tito, aconseja a la iglesia y nos aconseja a nosotros en este día en cómo debe ser nuestra relación, cómo debemos comportarnos en nuestro trabajo. Y vamos a analizar algunos puntos importantes que el apóstol resalta en esta carta a Tito. En primer lugar, en una relación laboral hemos de estar sujetos a la persona que nos ha contratado. Hay muchas personas que quieren trabajar, pero no se quieren dejar mandar. No se quieren dejar mandar. Ellos, desde el primer día que llegan al trabajo, quieren ser jefes. Y no acatan muchas veces las directrices que le da la persona que está encargada del grupo. En primer lugar, hemos de saber que como creyentes, nosotros debemos estar sujetas a esa persona que nos ha contratado. Dice el versículo 9 de Tito 2: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Hoy, en el tiempo en que vivimos nosotros,
esta palabra podríamos traducirla como sigue: exhorta a los empleados que se sujeten a sus empleadores. Exhorta a los empleados que se sujeten a sus empleadores. ¿Sabe? Dentro de toda empresa existen reglas que nosotros tenemos que acatar, especialmente nosotros que somos creyentes. No tenemos que rebelarnos contra las reglas de la empresa. Cuando nosotros vamos a conseguir un trabajo en una empresa, esa empresa no es nuestra. Esa empresa tiene un dueño y ese dueño ha puesto sus reglas. Y el apóstol Pablo nos dice: exhorta a esos empleados que se sujeten a esas reglas. Si esas reglas no atentan contra mi creencia, contra la palabra de Dios, contra lo que yo he sido formado como creyente, entonces yo debo seguir esas reglas. En nuestro trabajo hemos de ser fiel y leal a nuestro empleador. ¿Sabes? Si nosotros pertenecemos a una empresa, esa empresa cuenta con nosotros y nosotros debemos responderle a esa empresa con fidelidad. Fidelidad. ¿Sabes? Una de las partes más importantes de la fidelidad de cada trabajador, de cada obrero, es el hecho de ser puntual cada día a su trabajo. ¿Sabe por qué? Porque nuestro empleador cuenta con nosotros para llevar el negocio adelante. Él cuenta con nosotros. Y si nosotros vamos un día sí, un día no, llegamos tarde, no tomamos en cuenta, en serio, nuestro trabajo, va a haber dificultades. ¿Sabe? Entre los consejos que hemos estado estudiando durante estas semanas atrás, uno de ellos nos decía que el creyente debe presentarse con seriedad. Una de las características que debe emular la vida del creyente es que debe ser serio. Entonces, cuando nosotros firmamos un contrato con una empresa, debemos ser serios, debemos ser fiel al contrato que hemos firmado. El creyente debe ser fiel a su empleador. Mire lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículos 5 y 6, reforzando un poquito lo que estamos compartiendo aquí en Tito. Efesios capítulo 5, versículos 5 y 6, nos dice la palabra del Señor como sigue: porque sabéis esto, que Efesios 6.5, estaba leyendo 5.5, Efesios 6.5, nos dice la palabra: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Mire qué bellas palabras. No sirviendo al ojo. Y el apóstol hace un énfasis en el versículo 5. Obedeced a vuestros amos con temor y temblor. En aquel tiempo, cuando Pablo escribía estas cartas, existía la esclavitud y los siervos estaban sujetos a sus amos. Hoy día nosotros estamos sujetos en 8 horas de trabajo a nuestro empleador y debemos obedecerlo de igual modo. Yo siempre le digo a mis compañeros de trabajo que la empresa nos alquila por 8 horas y esas 8 horas no son nuestras, son de la empresa porque nos está pagando. Nosotros tenemos media hora de almuerzo. Bueno, esa media hora de almuerzo es nuestra. Yo le digo, si quieres ir al banco en esta media hora y te alcanza el tiempo, es tu media hora. Pero las 4 horas primeras de la mañana y las 4 horas últimas de la tarde son de la empresa. No podemos irnos para ningún lado sin el permiso de nuestro empleador, porque él nos alquiló por esas 8 horas de trabajo. No podemos hacer lo que nos da la gana. Dice el versículo 6, no sirviendo al ojo, de Efesios 6, no sirviendo al ojo. Algunos de nosotros en nuestras empresas no damos mucho más allá de lo que se nos paga. Hacemos el cálculo, bueno, ¿cuánto es lo que mi producción debe ser? Tanto, porque eso es lo que el empleador me paga. Y el apóstol Pablo dice que no debemos actuar así como creyentes, mirando
a qué provecho podemos sacar y si no hay nada, hasta allí llegamos. No, debemos dar un poquito más. Todas las empresas que han triunfado, las personas que están involucradas en la vida de la empresa, siempre han dado un poquito más, han dado su milla extra, han puesto todo su esfuerzo. Hay muchas personas que a veces llegan tarde al trabajo, 7:15, si entran a las 7, 7:20 o 7:10, pero a la hora de salir, si hay que quedarse un poquito más, no se puede. No se puede, no. Nosotros tenemos que, dice el apóstol, no debemos vivir la vida en nuestro empleo mirando simplemente el beneficio que voy a tener. Dice el versículo 6, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros en nuestro trabajo debe servir como si estuviéramos sirviendo a Dios. Hay muchas personas que trabajan mientras el jefe está, pero cuando el jefe se va, chateamos por celular, llamamos a alguien, nos vamos a tomar agua y nos demoramos mucho tiempo porque el jefe no está. Eso quiere decir sirviendo al ojo. Pero nosotros deberíamos trabajar sirviendo a Dios, sabiendo que Él está allí con nosotros y nos está mirando todo el tiempo. Algunos de nosotros dejamos de recibir las bendiciones de Dios por medio de nuestro trabajo porque somos desleales en cuanto a nuestra manera de servir a esa persona que nos ha dado la oportunidad de trabajar en su empresa. En segundo lugar, el creyente debe ser luz en su lugar de trabajo. Dice el versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Además de estar sujetos, nosotros debemos agradar en todo. Debe ser un gozo cada día de trabajo. Qué triste es cuando nosotros vamos a algunas empresas, algunas privadas y otras públicas, y tenemos que solicitar un servicio y nos tratan tan mal, como si nosotros estuviéramos pidiendo un favor. Y sabe, no es el dueño de la empresa el que nos está atendiendo, es un empleado, es un siervo, es una persona que ha sido contratada para servir. Y muchas veces las empresas tienen mala imagen por sus empleados, por lo que sus representantes hacen ante el público. Quizás tenemos a un empleador que tiene mucho dinero y su empresa está en Panamá, pero él está en Miami. Él no está dando la cara al público. Las personas que están dando la cara al público son sus empleados, sus trabajadores. Y algunas veces uno va a un lugar y no quiere ir más porque es mal atendido. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Que agraden. El versículo 9 exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Que agraden en todo. Siempre, si usted atiende al público, siempre tiene que tener una sonrisa en sus labios. Tiene que estar bien presentable. Tiene que representar ese rol de empresa que usted, a la cual usted sirve. Si usted trabaja en una fábrica, si trabaja en la construcción y nadie lo ve, pero tiene que realizar un trabajo cualquiera, hágalo con gozo cada día. Que sus compañeros noten ese gozo de servicio que hay en su corazón, que agraden en todo, dice el pasaje. Debemos identificarnos como cristianos en todas nuestras actividades y el resultado de nuestras acciones debe ser siempre glorificar a Dios. Qué triste es que muchas veces la gente se queja de un empleado y resulta que el empleado es creyente. Es creyente, se queja porque ha dado un mal servicio, se queja porque trata mal a sus compañeros, a su empleador o a las personas que atienden. Es triste, ¿por qué? Porque el creyente debe tener una disposición diferente, porque él es hijo de Dios, porque es
hijo de Dios. Mire lo que nos dice San Mateo capítulo 5, versículos 14 y 15. San Mateo capítulo 5, versículos 14 y 15. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente. San Mateo capítulo 5, versículos 14 y 15. Vosotros sois la luz del mundo. Qué bonito. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Saben? En una empresa cualquiera, ya sea una institución del Estado o una institución privada, cuando un creyente está allí debe notarse. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo. Dice, Jesucristo nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Debemos ser diferentes. Cada día nosotros debemos llegar a nuestro trabajo con una sonrisa. No importa si hay dificultades, no importa si hay problemas, pero ese tiempo de trabajo, ese tiempo que vamos a ocupar para servir en nuestro empleo, las 8 horas esas que vamos a ocuparla, debemos ocuparla con gozo. Lo triste es que hay mucha gente que va a su trabajo con todo el peso de dificultades que están cargando en la vida. Aún los creyentes van al trabajo con una cara que nadie le reconoce. ¿Por qué? Porque tuvieron una dificultad con su esposa en la mañana antes de irse al trabajo. O quizás están llevando una carga por una enfermedad de un familiar. O quizás tienen alguna dificultad por alguna deuda que tienen que pagar, etcétera. Son tantas cosas que pueden abrumar la vida de una persona que trabaja. Pero esas dificultades no deben reflejarse en el servicio que él da, en el empleo donde Dios le ha permitido laborar. Él debe pedir la guía del Espíritu Santo, el sostén, para poder servir con alegría. Es mejor en ocasiones, cuando hay muchas dificultades, quedarnos en la casa, tomarnos un tiempo, pedir quizás algunas vacaciones, pero llegar a nuestro trabajo con la alegría que requiere el hecho de que nosotros estemos trabajando. Debemos ser agradecidos por nuestro trabajo y debemos de esa manera, como dice el apóstol Pablo a Tito, que agraden en todo. Debemos agradar en todo. Las acciones del creyente en su trabajo debe anunciar que es hijo de Dios. Por eso les decía que el hijo de Dios debe alumbrarse, debe notar que hay un creyente. Aunque usted no haya testificado nunca que usted es hijo de Dios, que usted conoce a Jesús como su Salvador, las personas deben notar que usted es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque usted es diferente, porque hay una luz. Mire lo que nos dice el versículo 16 de este mismo libro de San Mateo, el capítulo 6. El versículo 16 nos dice, San Mateo 5, 16. Nos dice la palabra del Señor en estos términos. San Mateo capítulo 5 al versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que en medio de las circunstancias de la vida, cualquiera que sea, cuando estemos en el trabajo, nuestra luz debe brillar. Las acciones del creyente en su trabajo se deben anunciar por medio de la luz que él refleja como creyente. En tercer lugar, el creyente debe aprender a controlar su temperamento con la ayuda del Espíritu Santo. Mire lo que nos dice el versículo, el mismo versículo 9 de Tito 2, la tercera parte de este versículo. Nos dice
exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, que no sean respondones. ¿Sabe? A usted y a mí nos ha pasado igual. Algunas veces nuestro jefe nos dice algo en lo cual no estamos de acuerdo y queremos responder. Y algunas veces hemos respondido, de hecho. Pero la Biblia nos dice que nosotros no debemos ser respondones. ¿Respondones de qué manera? Es que siempre nos estamos quejando. Que no nos gusta lo que nos dice el jefe. Y que por acá a lo bajito, como se dice acá en el argot chiricano, refunfuñamos. Nos estamos quejando. No nos gusta. Pero el apóstol nos dice que no seamos respondones. Por eso debemos cuidar nuestro temperamento. Debemos aprender a controlar nuestro temperamento por medio del Espíritu Santo. Hay alguna gente que dice que no se pueden controlar. No. La Biblia dice que si usted es hijo de Dios, si el Espíritu Santo está en su vida, usted es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Y si tú eres una persona que antes no le aguantaba nada a nadie, deje eso en el pasado. Porque Jesús ha prometido que le ha cambiado. Si usted no ha cambiado, quiere decir que usted no le ha querido dar el control de su vida al Espíritu Santo. Ha dejado algunas cosas y quizás ese es su temperamento. Hay alguna gente que dice, bueno, mira, yo le he entregado todo al Señor, le he pedido que me dé amor con la gente, pero yo quiero seguir siendo ese fuerte que era antes de conocer a Jesús. Yo quiero seguir siendo ese que no le aguantaba nada a nadie, ese que respondía. Y el apóstol nos dice que no debemos ser respondones. Al contrario, no debemos ser respondones. Muchas órdenes y planes en el trabajo quizá no serán de nuestro agrado. Sin embargo, debemos reconocer que estamos bajo la autoridad de un jefe, como le decíamos al principio. Allí no nos mandamos nosotros. ¿Sabe? Algunas empresas de larga trayectoria tienen, el empleado tiene la oportunidad de escalar. Y sabe, qué triste es que cuando nosotros estábamos allá abajo, no le hacíamos caso a nadie, hacíamos lo que nos da la gana. Y cuando llegamos allá y nos toca una jefatura, entonces queremos que la gente se sujete a nosotros. Es triste, porque no hemos dado el ejemplo. Y sabe, la gente que nos sigue, que ha estado con nosotros ahí, sabe cómo nosotros somos. Y se nos hace difícil entonces ejercer autoridad, porque no nos hemos sujetado a la autoridad. Si usted no se sujeta a la autoridad, le va a ser muy difícil que usted pueda ejercer después la autoridad. Para que nosotros podamos ser autoridad, debemos haber sido primero, o debemos habernos dejado, debemos habernos dejado mandar por otra persona. Alguna persona debió haber ejercido autoridad en nosotros. Nosotros no podemos andar por la vida haciendo lo que nos da la gana. ¿Saben? Mucha gente que ha recorrido 20 empresas simplemente porque no se dejan sujetar. No, la primera cosa que el jefe le dice y no le gusta, se van. Se van. No, la Biblia nos dice, nos aconseja a que no seamos respondones. Mire lo que nos dice Eclesiastés, capítulo 10, versículo 20. Eclesiastés, capítulo 10, el versículo 20, nos dice la palabra del Señor. Ni aun en tus pensamientos digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Oye, qué triste es que un creyente sea acusado de mal hablado en su empresa, de hablar mal de su jefe, de hablar mal de sus compañeros, de hablar mal de la gente que es el liderazgo. Y sabe, eso sucede.
Sucede en las empresas, sucede en la iglesia. Pero los creyentes debemos pedir perdón si hemos llevado eso en la práctica en nuestras vidas. Y debemos evitarlo. Pedirle a Dios que nos ayude a vivir la vida que el Señor quiere que vivamos sin tener que defraudar a la persona que confía en nosotros por medio de nuestro hablar. Mira lo que dice Eclesiastés, dice que si nosotros hablamos mal de la gente que tienen autoridad sobre nosotros, algún día lo van a saber. Y hay mucha gente que confía mucho en nosotros y de repente se dan cuenta que por la espalda nosotros le estamos metiendo una puñalada. Qué triste. Y más triste si esa acción viene de parte de un creyente. El creyente debe cuidarse mucho en lo que él dice. En Efesios capítulo 6, el mismo versículo, el mismo capítulo que habíamos citado en antes, pero los versículos 7 y 8 nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Efesios 6, 7 y 8. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y mire, esta palabra está dirigida no solamente al empleado, sino al empleador. Sea siervo o sea libre. Sirviendo, dice el versículo 7, de buena voluntad. Y eso es lo que debemos nosotros cada mañana cuando viajamos hacia nuestro trabajo, proponernos en nuestros corazones. Este día voy a servir de buena voluntad. Voy a dar un poquito más allá. ¿Sabe? Hay mucha gente que se reúne en un lugar todos los días. Quizás haya allí alguna persona que asea el lugar, o sea, lo barre, lo tiene limpio, le pasa un trapito a la mesa, a la silla, etc. Pero se sucede que quizás esa persona se ausentó y no puede venir a hacer la labor y se ausenta por una semana o por 2 semanas. ¿Sabe qué pasa? Nadie a veces quiere pasarle la escoba al lugar ahí donde nos reunimos todos, porque ese no es mi trabajo, porque no me pagan para eso. Y son muchas de las expresiones que los malos empleados lanzan. Nosotros debemos servir, como dice el apóstol en Efesios, de buena voluntad. Debemos servir de buena voluntad. Dice el versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces debemos proponernos cada mañana que vamos hacia el trabajo. Hoy voy a servir a Cristo. Hoy voy a servir a Dios con mi trabajo. Voy a hacer lo mejor. Voy a utilizar mi talento. ¿Sabe? Mucha gente que retrae su talento, aunque lo puedas usar en su trabajo, porque bueno, no me están pagando para eso. Y algunas veces nos quemamos tanto tiempo en una empresa, no usamos nuestro talento, aunque podamos usarlo, y nos fundimos. ¿Por qué? Porque no hacemos uso de esa herramienta que nosotros tenemos. ¿Sabe? Hay mucha gente en las empresas que han subido de escalón o han obtenido un puesto mejor al cual fueron contratados por una idea, por una acción, porque aportaron algo, porque dieron un poquito más, porque se dieron a conocer. Pero si nosotros no nos damos a conocer, si nosotros nos limitamos únicamente a hacer lo que nos mandaron a hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer todos los días? Bueno, mira, mi labor es soldar las piezas o soldar el equipo que me pongan, que me envíen a soldar, o la infraestructura, etc. Pero quizás haya algo más que yo pueda aportar. Quizás yo conozco algo de tecnología y puedo aportar eso en mi trabajo. O quizás conozco algo de estudio de trabajo, cómo realizar mejor el trabajo.
y le puedo dar ideas. Porque muchas veces hay personas que se involucran en un negocio que no le conocen. Son nuestros jefes, pero no conocen el trabajo. Pero nosotros que venimos realizando ese trabajo por mucho tiempo lo conocemos mejor. Y podemos darles ideas. Y sabe, hay mucha gente que lo ha hecho y le ha ido muy bien en la vida. Porque de obrero donde estaban, de un trabajador manual, han pasado a ser parte del grupo directivo. ¿Por qué? Porque aportaron un poquito más. En cuarto lugar, el creyente debe justificar el precio de su labor, no sacando provecho de su empleador. Mire lo que nos dice el versículo 10 de Tito 2. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo defraudamos a nuestros empleadores? ¿Sabe? Cuando nosotros no invertimos bien el tiempo que se nos ha dado para una tarea. Cuando nosotros, en vez de estar trabajando, pasamos el 30%, el 15% de la hora laborables hablando con otra persona o chateando por el celular, atendiendo llamadas, etc. El creyente, el que cree en Jesús, el que ha sido comprado, la nueva persona, este creyente que es de vive en este mundo, pero no es de este mundo, debe justificar el precio de su trabajo. O sea, él debe trabajar por lo que le pagan. Si a mí me pagan para trabajar 8 horas, yo debo trabajar 8 horas. No sacando, o no debemos defraudar a nuestro empleador. ¿Sabe? Algunas veces nosotros tenemos jefes que no están o no pueden estar todo el día pegados de nosotros para vigilarnos, para ver qué es lo que estamos haciendo. Nosotros debemos ser honestos en nuestro trabajo y debemos trabajar esté o no esté el jefe mirándonos. Hay muchos de nosotros que medimos el trabajo. A un creyente yo he visto haciendo eso. ¿Sabe? Bueno, mira, este trabajo debe durar, según el jefe lo calculó, dura una semana. Pero nosotros sabemos que lo podemos sacar en 2 días. Si podemos sacarlo en 2 días, entonces ¿por qué no lo hacemos? No estamos siendo honestos. Siendo honestos. Quizás si lo sacamos en 2 días tenemos otro trabajo más y en esa semana la empresa puede ser más productiva. Y quizás cuando nos toque pedir un aumento de salario, cuando sean evaluados, nos van a evaluar de acuerdo a lo que hemos hecho. Pero muchos de nosotros nos estancamos, nos quedamos porque nos limitamos nosotros mismos. Si este trabajo el jefe dice que dura una semana, bueno, una semana. De ahí nos vamos una semana. No, debemos trabajar diligentemente. El trabajador creyente debe honrar a Cristo con su trabajo. Debe honrar a Jesús con su trabajo. Mire lo que nos dice Génesis en el Antiguo Testamento, capítulo 39, versículos 5 y 6. Génesis capítulo 39, versículos 5 y 6, allá en el Antiguo Testamento. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Y aconteció, versículo 5, Génesis 39, 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Están hablando de José, el que llegó a ser gobernador de Egipto. Era un esclavo cuando fue puesto en la casa de Potifar. Era muy joven, pero un joven con carácter. Un joven, podríamos decir, con dedicación, honesto. Y Potifar lo puso como jefe
Él se ocupaba de todos los negocios de Potifar en la casa. Y no solamente en la casa, sino en la finca de Potifar, porque decía las labores del campo también. Él mantenía la casa en buen estado, limpia, en buenas condiciones para vivir. También se preocupaba por la alimentación de la casa, porque dirigía los trabajos del campo. Esto, siendo un esclavo, José hizo que su amo se fijara en él, y él le dio la administración de todo lo que él tenía en su casa. Ustedes pueden seguir leyendo la historia de José y se van a enterar que llegó a ser gobernador de Egipto por su buena voluntad, por cómo él quería hacer el trabajo. A pesar de las circunstancias en el trabajo, el creyente debe permanecer fiel en su servicio como trabajador del Señor. Hoy día más que nunca nosotros necesitamos el empleo. Por supuesto que sí. Si usted trabaja en una empresa, usted necesita el empleo y cuide su trabajo. ¿Por qué? Porque no hay muchas empresas que están dando trabajo. Apenas estamos levantándonos de este virus mortal de COVID que dejó a muchas empresas cerradas que no han podido abrir aún. Mucho desempleo. Mucha gente buscando trabajo. Si usted tiene un trabajo, debe ser fiel en su trabajo. Debe cuidarlo. A pesar de las situaciones difíciles que haya en su empleo, que haya en su trabajo, trate de hacer lo mejor de usted. Trate de que su trabajo se vea y que la luz de Cristo la luz que Cristo ha puesto en usted se vea reflejado en el trabajo que usted hace. Para concluir, muchos de nosotros hemos tenido muchas experiencias en nuestros lugares de trabajo. Algunas muy buenas, otras no tan gratas. En ocasiones nos hemos sentido fuera de lugar en nuestro empleo. Sin embargo, sustentado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y confiando en su respuesta a nuestras oraciones, hemos encontrado salida a nuestras dificultades laborales. Hay personas que tienen mucho trabajo, muchos años de estar en un empleo. En el empleo que actualmente desempeño, ya cumplí 23 años en ese puesto. Estuve trabajando anteriormente en una empresa 7 años, luego en otra empresa 7 años más, y luego entré a este trabajo que es el trabajo que tengo actualmente. Ya tengo 23 años. ¿Las cosas han sido fáciles ahí? No. Hemos tenido que encarar el carácter de las personas que nos entrenaba al principio. Cuando uno llega a un empleo por primera vez, nosotros empezamos como aprendices. Y cuando usted empieza como aprendiz, todo el mundo le enseña. Y usted tiene que tener esa amabilidad y esa maleabilidad de espíritu para dejarse guiar, para dejarse entrenar. Y en el camino hemos seguido teniendo algunas dificultades con nuestros compañeros de trabajo, con el jefe, pero hemos aprendido que es el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Y es el lugar que nos ha permitido tener una casa. Hemos podido pagar nuestra casa con ese esfuerzo de trabajo. Hemos estado educando a nuestros hijos hasta el momento con ese trabajo que tenemos. Hemos permanecido allí porque necesitamos realmente el trabajo. Con ese pensamiento nosotros tenemos que esforzarnos con la ayuda del Espíritu Santo para hacerlo mejor cada día en el empleo en que estamos. Hacerlo mejor. Rendir la parte nuestra, lo que nos toca. Algunas veces quizás a medida que va pasando el tiempo ya nuestras fuerzas no van a ser igual para el trabajo duro, pero podemos desempeñarnos en otras cosas que la empresa hace, en otras actividades.
y de esa manera ayudar a que la empresa siga adelante. Como hijos de Dios, Él quiere colocarnos en el trabajo donde mejor desarrollemos nuestro talento y donde podamos cumplir nuestra misión de ser luz. Si usted está en un lugar de trabajo donde no le gusta, donde usted no puede ser luz, entonces pídale al Señor que le ayude a encontrar otro trabajo. Pero no se amargue la vida. Yo, siéndole sincero, yo estuve en un trabajo donde duré 7 años, que cada día me costaba. Cada vez que abría los ojos, cada día y despertaba, era para mí un trauma verdadero de espíritu. Saber que iba nuevamente para ese lugar de trabajo, que no me gustaba, pero en ese tiempo estábamos viviendo la dictadura en Panamá, había pocos empleos y yo me tuve que aguantar un poco ahí en ese empleo, siendo sabio. Porque realmente los trabajos de la construcción, todos los trabajos donde podía ir a trabajar, estaban cerrados. Pero me mantuve allí hasta que llegué más tarde, cuando ya la situación se arregló un poco en Panamá después de la invasión, a conseguir otro trabajo y renunciar. Pero si usted no se siente bien en ese empleo, pídale al Señor, ore al Señor, que le ayude a encontrar ese empleo donde usted pueda hacer luz. Nosotros debemos desarrollar nuestros talentos donde Dios quiere que nosotros lo desarrollemos. Si por alguna razón sientes un peso muy grande a levantarte cada día para ir a tu trabajo, si no puedes ser testimonio en el trabajo donde trabajas, es momento de orar al Señor para que su Santo Espíritu te guíe al lugar donde Él quiere colocarte, o tal vez te indique los cambios que debes hacer para que tu situación en el trabajo cambie. Como hijos de Dios, debemos saber que el trabajo es parte del plan de Dios para que seamos felices y anunciemos a otros su palabra. ¿Sabe? En el trabajo que tengo actualmente, cada día yo me levanto con alegría, con gozo, porque sé que hay cosas que hacer, tenemos que proyectarnos. Nosotros trabajamos en la división de mantenimiento y sabe, es una responsabilidad nuestra. Qué gozo, qué alegría cuando vemos que ninguna de las instalaciones a las cuales nosotros atendemos fallan, sino que se mantienen operativas por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es nuestra labor, es nuestra función darle ese mantenimiento que requieren. Qué alegría cuando, por ejemplo, reestructuramos un edificio o una instalación que se veía muy mal, pero que luego de pasar por las manos de nuestro grupo cambia su aspecto. Qué alegría, eso nos llena de gozo y nos levantamos cada día con la alegría de ir a colaborar en algo, en ese trabajo que el Señor tiene para nosotros cada día. Vamos a orar para que el Señor le ayude a usted también a sentirse gozoso, cómodo en el trabajo que usted tiene hoy día. Padre, gracias. Oramos por todos los trabajadores de nuestra iglesia, especialmente de nuestra iglesia, ese rebaño que usted nos ha dado, para que usted los guíe, los guardes, los fortalezcas en ese trabajo donde están. Oramos por nuestros hermanos que están desempleados, que no tienen un trabajo permanente, Señor, para que usted le dé emprendimiento, le ayude a encontrar ese empleo que usted tiene guardado para ellos. Prepáralo, Señor, para que puedan desempeñarse en la labor que ellos más les gusta, que más les agrada. Te pedimos por los siervos del Señor también, por todas las personas que dedican a tiempo completo sus vidas a llevar el Evangelio, para que usted los guarde, para que usted esté con ellos y le dé gozo. Bendice a Panamá y permite, Padre Celestial, que nuevas empresas puedan venir, Padre, para dar, Padre, ese trabajo anhelado a cada panameño que lo necesita. Que sean justos, Padre, y que se puedan compartir las utilidades con aquellos que hacen las riquezas.
que son los siervos, que son los trabajadores, que son los empleados. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Honramos tu santo nombre y te damos gracias. Las gracias en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Espero que haber contribuido Thank you.